Buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, yo soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de noveno semestre de la Fundación Universitaria San Mateo. En esta ocasión realizaremos un proceso de ETL en el cual aplicaremos unas transformaciones a unas fuentes de información de distinto origen. Bueno, para poder realizar este tipo de operación, este tipo de proceso, necesitamos de unas herramientas instaladas en nuestro equipo, como lo es Microsoft SQL Server Management Studio. En este caso tengo yo instalada la versión 2012 y Microsoft SQL Server Data Tools para Microsoft Visual Studio, en mi caso 2012. Bueno, como primer paso realizaremos la creación de una base de datos en SQL Server, la cual proyectará la información la cual posteriormente proyectará la información a la cual se le aplicaron las transformaciones. En este caso ya contamos con nuestra base de datos creada. Aplicaremos la transformación a tres fuentes de información de distinto origen. Como podemos ver, es una base de datos en Access, un texto plano y un archivo de Excel. Verificamos. Nuestro archivo de Excel cuenta con una información ya establecida, la cual unificaremos con las otras dos fuentes de origen y aplicaremos unas transformaciones preestablecidas. Bien, ahora iremos a nuestra herramienta de Data Tools, en el cual, pues, para crear un archivo nuevo, un proyecto, en este caso daremos archivo nuevo proyecto, seleccionaremos la opción de Integration Service y podemos colocar el nombre a nuestro gusto. En mi caso ya cuento con un proyecto creado, ETL, el cual ya se encuentra terminado. Sin embargo, explicaremos paso a paso el proceso para realizar este ETL. Bien, como podemos ver a la parte izquierda de nuestra pantalla, hay unas opciones, es el cuadro de herramientas que nos facilita la herramienta de Data Tools para realizar nuestras operaciones de transformación. Como podemos ver, hay unas operaciones preestablecidas como común, hay unas de otras transformaciones de carácter más avanzado, otros orígenes, como lo explicábamos, pues contamos con diferentes orígenes como es la hoja de Excel y el texto plano, y destinos. ¿Esto qué quiere decir? Que en mi caso proyectaré la información transformada en una base de datos en SQL Server, pero si es del gusto de ustedes pueden hacerlo en archivos de Excel, en texto plano o en ODBC, que en este caso sería una base de datos en Access. Bien, como ya lo he especificado, contamos con tres fuentes de origen. En mi caso es un archivo de origen Excel, un origen de texto plano y un ODBC, hace referencia a nuestra base de datos en Access. Bien, para poder establecer la conexión con nuestras fuentes de origen, damos clic sobre cada uno de los componentes y podemos verificar que ya hay una conexión preestablecida. Si fuera el caso de que quisiéramos crear una nueva conexión, daremos clic en nueva y en examinar buscaremos la ruta donde está almacenado nuestro archivo, nuestra fuente de origen. En este caso, como ya está la conexión creada, omitiremos el paso y podemos verificar que si haya una conexión entre nuestra fuente de origen y el componente de Data Tools, ya que al darle en vista previa podemos ver la información contenida en esta hoja de cálculo. Bien, de igual manera se realizará con el texto plano, buscando el archivo en donde está contenido el documento, la información. En vista previa podremos validar que sí está la conexión establecida perfectamente, igual con nuestros orígenes de datos de ODBC. Bien, posterior a esto, realizaremos una conversión de los datos. En este paso, ¿qué se realizará? Como podemos ver, seleccionaremos todas las columnas de nuestras bases de datos y le aplicaremos un alias de salida. ¿Qué quiere decir? Que cambiaremos el nombre agregando, en este caso, una C al inicio de todas las columnas para que las columnas de entrada no sean confundidas con los áreas de salida. De igual manera aplicaremos un proceso de estandarización en el cual buscaremos que todos los campos de las distintas fuentes de origen tengan el mismo tipo de dato. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el proceso de transformación no haya incompatibilidad entre los datos y nos genere posibles errores. Como podemos ver, acá están los IDs definidos como enteros de 2 bytes y el resto de campos
en tipo cadena. Está el último, que es precio, está definido como moneda. Para validar, verificaremos la conversión de los demás campos enteros, cadena, el último campo moneda, exacto, y igualmente. Ok, una vez hecha esta estandarización del tipo de dato de nuestras fuentes de origen, procederemos con la operación de ordenar datos. En esta opción seleccionaremos los campos que pasarán a nuestra transformación. Como podemos ver en esta parte, seleccionamos los alias de salida que en el proceso anterior, en la conversión de datos, habíamos colocado. Si nos fijamos, están chuleados. La columna de entrada, el alias de salida es el mismo, tipo ascendente y el criterio de orden. Lo mismo se aplicará para las otras dos fuentes de origen. Bien, hecho este proceso de ordenar los datos, pasamos al siguiente paso, que es la unión de todo. Cabe resaltar que estos componentes que están sobre nuestra pantalla se encuentran ubicados a la parte izquierda de su pantalla. ¿Qué quiere decir? Que si quisiéramos nuevamente hubiera otra fuente de origen, que en este caso fuera otro tipo de Excel, podríamos agregar ese componente jalándolo a la pantalla principal, sobre el cual crearíamos una nueva conexión con nuestra fuente de origen. Realizaremos el ejemplo. Verificamos en vista previa que esté extrayendo la información. Correcto. Aceptar. Como ven, anteriormente aparecía una X, era porque no contaba con la conexión a la fuente de origen y ha desaparecido. Esto quiere decir que la conexión ha sido exitosa. Si quisiéramos aplicar la conversión de datos, podríamos hacerlo buscando la operación conversión de datos, la jalamos a nuestra pantalla principal y realizamos la conexión entre los dos componentes. Seleccionamos los campos que queremos extraer de esa fuente y el alias de salida que aplicaríamos, igual el tipo de dato. Ok. Por gusto propio podemos cambiar el nombre de estos componentes, como lo hemos hecho en este caso, conversión de datos a archivo plano, origen de archivo plano, ordenar archivo plano, etc. Bien, para seguir con nuestro proceso ETL, una vez hechos estos procesos de conversión y estandarización de los datos, el ordenamiento de los mismos, procederemos a unificar nuestras fuentes de información. Una vez hecho esto, buscamos la opción a nuestra parte izquierda, unión de todo, lo jalamos a nuestra pantalla principal y como podemos ver nos está mostrando las entradas de cada una de las fuentes de información. Entrada de unión todo 1, todo 2 y todo 3. Como podemos ver, hace referencia a los mismos tipos de campos, sea apellido y sea apellido. Ok. Una vez hecho este paso, procederemos a hacer nuestro proceso de transformación. En esta parte, la herramienta nos brinda varias opciones de transformación que quisiéramos aplicar a la información de las fuentes a las fuentes. Una de estas opciones es la columna derivada. Como podemos ver en nuestra hoja de Excel, se contaba con algunos campos nulos, los tipos de documentos, como se especificaban los nombres y correos en minúscula, y el género estaba especificado de esta manera. Bien, ¿qué realizaremos en esta conversión? Al dar doble clic sobre nuestra columna derivada, podemos ver preestablecidas ya unas conversiones dadas, como es en C tipo de documento, reemplazar cédula de ciudadanía por CC, en género hombre por M de masculino, y en código de producto y nombre de producto reemplazar el null por un asterisco. ¿Qué quiere decir este? Este será nuestro comodín, el cual hará referencia a que aquellos campos con asterisco
hacen referencia al producto de banner, publicidad banner, y ya sabremos que estos campos hacen referencia a ese tipo de publicidad. Como lo vemos acá, ya está preestablecido las conversiones que realizaremos a las fuentes de información. Verificamos que no nos arroje error, que no aparezca nada en rojo. Vamos a aceptar. Una vez hecha esta conversión, en mi caso realicé una segunda conversión, una segunda columna derivada. ¿Por qué motivo? Porque como lo vimos en la anterior, en género, en el campo género, el hombre estaba referenciado con M y la mujer no se le había hecho esa transformación. En esta nueva columna derivada realizaremos la transformación de mujer a F, de cédula de extranjería a CE, y realizaremos la transformación de aquellos campos en minúscula a mayúscula. Como podemos ver, ya están establecidos. Damos a aceptar. Seguimos con una tercera columna derivada. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Como podemos ver, al abrir nuestra tercera columna derivada, estamos realizando una conversión sobre el tipo de documento, donde los campos que estén referenciados como null los pasaremos a asterisco, donde según el negocio, al estar referenciado con asterisco, se sabrá que el tipo de documento es cédula de ciudadanía, en este caso CC. Bien, ¿por qué se realiza? Como lo hemos visto anteriormente, en las tres columnas derivadas hay una conversión al campo tipo columna. ¿Por qué no lo podemos realizar en una sola? Porque una vez predeterminado este campo, como para reemplazar el tipo de documento, al realizar una nueva no podremos hacer uso de ese campo, ya está reemplazado. Es por ese motivo que tuvimos que hacerlo en las tres conversiones. Bien, una vez preestablecidas nuestras conversiones, nuestras transformaciones a las fuentes de origen, proyectaremos esta información. Siendo el gusto de la persona, puede proyectarse en archivos de Excel, archivo plano, OLEDB, SQL Server, X, Y, ya es preferencia de la persona. En mi caso seleccioné destino OLEDB. ¿Qué quiere decir? Como lo habíamos hecho al principio del video, realizamos la creación de una base de datos en SQL Server donde proyectaremos la información que se ha extraído de las fuentes de origen. Para realizar esa proyección, calamos en este caso el campo destino OLEDB, como ya lo tengo creado y la conexión ya establecida. Entonces damos doble clic sobre él, y para crear una nueva conexión, como podemos ver, aquí ya hay una conexión creada. Pero si es el caso y deseamos crear una nueva conexión, le haremos clic en nueva. Como podemos ver, hay unas conexiones ya creadas en nueva. Podemos ver el tipo de OLEDB que podemos hacer conexión, nombre del servidor. En este caso debemos especificar el nombre del servidor con el cual se está logueando Microsoft SQL Server. En este caso el nombre del servidor es user. Una vez escrito el nombre del servidor, estableceremos una conexión con nuestra base de datos. Como podemos ver, estas son las bases de datos que hay en este momento creadas en el SQL Server. Seleccionaremos ETL, SI, SS. Probaremos la conexión. Se estableció correctamente la conexión de prueba. Esto quiere decir que ya tenemos una correcta conexión con nuestra base de datos. Bien, una vez hecho este proceso, seleccionaremos el nombre de la tabla al que realizaremos la transformación. Es decir, el nombre de la tabla se creará dentro de la base de datos creada en SQL Server para proyectar la información transformada de las fuentes de origen. En este caso realizaremos la creación de una nueva. Como ven, nos genera un pequeño script con la creación de la base de datos y los campos que queremos almacenar en esta. Pondré reporte final.
aceptar. Podemos ver si esta tabla tiene datos existentes, pues en este caso no. Como podemos ver, las columnas están vacías. Daremos clic en aceptar. Una vez realizado todo este proceso, en donde establecimos nuestros orígenes de información, la conversión de datos, donde aplicamos una estandarización para que todos los datos sean el mismo tipo de dato y no hayan problemas en el proceso de transformación, sino que todos estén bajo el mismo estándar, ordenamos los datos y los unimos todos en una sola fuente. Una vez hecha esa unión, aplicamos nuestras transformaciones ya preestablecidas y las proyectamos sobre un destino, que en este caso fue destino OLEDB. Una vez hecho todo el proceso, daremos clic en iniciar. Al dar clic en iniciar, la herramienta empieza a realizar el proceso de ETL y al mostrarnos el chulo sobre cada componente podemos verificar que el proceso se ejecutó de manera correcta. Una vez hecho esto, vamos a ir a nuestro SQL Server, vamos a actualizar nuestras bases de datos, ETL, SIS, tablas. Como lo habíamos hecho anteriormente, creamos la tabla reporte final. Verificaremos que la información de las fuentes de origen haya sido tratada y se haya transformado de manera correcta. Como podemos ver, habíamos predefinido, como podemos ver inicialmente, nuestra base de datos de la fuente de información de Excel contaba con los nombres, apellidos y correo en minúscula. Una vez aplicadas las transformaciones, podemos ver que fueron correctas y cambiaron estos por mayúsculas. Podemos ver que las cédulas de ciudadanía y cédulas de extranjería se expresaban completamente y los campos eran nulos. Podemos ver acá que la transformación del tipo documento se aplicó a cédula de ciudadanía CC, cédula de extranjería CE y el asterisco que nos identifica que es una cédula de ciudadanía. En género, como podíamos ver, está referenciado por hombre y mujer, realizando la conversión, quedó hombre masculino, mujer femenino. De igual manera, podíamos ver en el campo de código de producto y nombre de producto null, donde se realizó la transformación y se aplicó un comodín, que en este caso es el asterisco, y hace referencia a que este código de producto es pban-01 y el nombre del producto es banner. Como podemos ver, las transformaciones que declaramos anteriormente fueron realizadas de manera correcta. Es así como se realiza un proceso ETL. De igual manera, la herramienta nos brinda varias opciones de transformación. Una vez verificado esto, damos clic en parar y ya tenemos nuestro proceso ETL hecho. De igual manera, si deseamos realizar más operaciones, la herramienta nos brinda varias opciones de transformación que se ajustan ya a la necesidad que cada persona tenga.